Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Casortec. Y he visto en muchos vídeos comentarios sobre el viajar con el vehículo eléctrico y mucha gente pues reclama o dice o presenta queja de que lo ponemos todo muy fácil y que no es tan fácil viajar en vehículo eléctrico al día de hoy, puesto que faltan cargadores. Y yo aquí tengo que decir que es una verdad que es así. Yo sé que en muchos canales de YouTube decimos que es posible viajar porque normalmente la gente que viaja de un sitio más o menos donde ya tiene su solución para cargar el coche. Mucha gente vive en ciudades, mucha gente vive en una casa, tiene su propia casa con fotovoltaicas. O sea, son gente que tienen una accesibilidad y se olvidan un poco del resto de personas que ni tienen un punto de carga en casa ni que viven en una gran ciudad. Y esto es una realidad que hoy en día es inviable para muchísimos sitios en España y en muchos sitios de Europa, porque muchas veces cuando vemos los canales estos que van a Francia, que van a Alemania y que viajan por toda Europa, son un poco mentira, porque van naturalmente a sitios turísticos, a sitios conocidos, a sitios de nivel de interés, porque si no, no irías. O sea, tú no vas a un pueblo X en cualquier sitio de repente a hacer unas vacaciones. Lo miras y normalmente los sitios que miras suelen ser más o menos turísticos y por lo tanto tienen una alta afluencia de vehículos que van a ir allí y naturalmente para ser más atractivos tienen que tener un punto de carga. Así que por este lado he de decir que es un poco mentir a las personas que no tienen, como digo, la capacidad de tener un coche con carga en casa, o ciudades, pueblos, aldeas que no tengan puntos de carga para sus coches. Y esto es una realidad, esto es una súper realidad. El pueblo que estoy yo aquí ahora tenemos, por ejemplo, una gasolinera y no hay punto de carga. Y estamos en medio de dos pueblos que en teoría ninguno de los dos tiene punto de carga. Tienen naturalmente los hoteles, si vas a lo que sería turismo rural, y tienen pues lo que sería un chuco de 3,4 kilovatios para hacer la carga del coche. Esto para mí no son cargadores, puesto que los coches no son electrodomésticos. Y esto es una cosa que se tiene que plantear la gente un poco. Cualquier solución vale. Hay gente que carga su coche con el enchufe de la pared. Sabemos toda la gente que hacemos instalaciones que esto es un poquito peligroso, pero hay gente que le vale. Y creo que ahí sí tenemos que ver que no está totalmente preparado. Y como digo, no todos los pueblos y aldeas y pequeñas poblaciones tienen cargador y por lo tanto es inviable para mi punto de vista el vehículo eléctrico al día de hoy. Es verdad que no hay gasolineras en todos los pueblos. Es verdad que hay sitios en los que tienes que hacer 30 o incluso 50 kilómetros para poder encontrar una gasolinera. Pero con el coche de gasolina o diésel, pues más o menos un poquito da igual, porque de vez en cuando vas a la ciudad y puedes llenar el tanque. Pero en el coche de eléctrico es un poco un sin vivir si tienes que hacerte 100 o 110 kilómetros para hacer la carga, puesto que cuando vengas de vuelta te has quedado otra vez sin carga, ¿no? Y sí, si tienes la oportunidad de cargar en casa, pues puedes cargar lentamente el coche, pero es una realidad que hay muchísimos tramos de España en los que no tenemos cargadores. Luego, la tontería más grande que veo yo en el mundo es gente que que suele poner un cargador de frente a otro cargador. Es decir, cuando llegas, por ejemplo, a un Tesla, tienes un Iberdrola y un Thunder. O llegas a un Thunder, tienes un Iberdrola de frente. O tienes un Endesa y de frente un Iberdrola. O sea, muy mal repartido. La verdad es que es como si pusieras una Repsol y una Cepsa en el mismo sitio. Suele haber sitios en los que es así, solamente que uno está en una parte de la carretera y el otro en la otra parte de la carretera o de la autopista. Pero con los cargadores pasa mucho esto, que se concentran todos en un mismo punto y eso hace que haya muchos cargadores en un sitio combinado, pero no hay salteados. Es decir, si tú vas, por ejemplo, yo que sé, dirección de La Coruña, dirección a Madrid, pues te vas a encontrar en Lugo, te vas a encontrar un montón de cargadores, después te vas a encontrar unos pocos de Ionity, después te encuentras en Burgos, pero en estos tramos que son dirección a ciudades importantes, de ciudades importantes, no tienes problema. El problema es cuando tienes que hacer, yo que sé, un trayecto, por ejemplo, Plasencia-Cáceres, seguramente no hay ni un cargador entre Cáceres y Plasencia. Naturalmente, si te paras en Almaraz, bueno, pues puede ser que sí, en Almaraz para Tesla, pero no está tan bien conceptado este término. O sea, solamente si tienes la suerte de estar en una carretera que sea principal y que sea la que va al punto A, al punto B de sitio turístico o súper importante. Pero es verdad que en la España vaciada, por ejemplo, seguramente sea muy difícil encontrar un cargador. Ahí donde vive el 70% de la gente vive en el 20% del terreno español
y el resto está vacío. Y seguramente en esos sitios que está vacío, que son muchos kilómetros que tienes que atravesar con el coche, tenemos pocos cargadores. Es decir, para la gente que está en ciudad, en grandes aldeas, en grandes circunvalaciones, pues mínimo un cargador van a tener, un cargador de carga rápida, no ultra rápida, pero es verdad que nos faltan puntos de carga inteligentes porque, como digo, está mal estructurado. Es una cosa que también me di cuenta el otro día. Montamos en el coche, fuimos dirección Coruña y una vez que pasas de Vimianzo, la gente que conozca la Costa da Morte, hasta que no llegas a... Bueno, si vas por la autopista, claro, si vas por la carretera nacional vas teniendo cada 2 pueblos, pero si vas por la autopista, porque muchas veces nos olvidamos de que no toda la gente conoce toda la zona, no toda la gente ha tenido la suerte de conducir esas carreteras cuando no había autopista. Pues si te dedicas a ir solamente por autopistas y no conoces el resto y no te quieres arriesgar a perderte, vas por allí y hasta que no llegas más o menos a la altura de Coruña, no ves un... Bueno, sí ves en Agualada, ves, pero son muchos kilómetros después, son unos 20 o 25 que no ves un punto de carga. Y es una cosa que, un punto de carga, un repostador, o sea, cada 30 40 kilómetros. O según la carretera que cojas. Aquí hay muchas comarcales que vas un montón de kilómetros por montaña. Y sí, en el pueblo X, en el pueblo Y tienes, pero si no te desvías de la ruta, si no te quieres desviar de la ruta, lo tienes un poco más difícil, no siempre te cabe a mano. Y con el punto de carga es más o menos de lo mismo, o sea, si tengo que desviarme siempre a otra ruta para hacer la carga, que es lo que pasa hoy, pues digamos que no estamos al punto como debería ser. Si yo voy a una ruta, tengo que contar con esa ruta, tener puntos de carga y no tenerme que desviar a otra ruta, o sea, hacer 15 o 20 o 30 kilómetros hacia un lado o hacia otro para hacer una carga. Y al día de hoy es mucho así. Y bueno, ese vídeo que quería hacer hoy, que es verdad que en algunas zonas no hay problema, simplemente por el montón de gente que vive allí, y es más posible que haya esta clase de vehículos, pero en sitios donde es más escaso ver esta clase de vehículos, aunque bueno, más escasos, aquí en la zona esta he contado como unos 6 coches eléctricos y no son todos Tesla. Pero igualmente la gente parece que piensa que estos coches son de mentira y que son electrodomésticos, y también hay gente que carga los coches como si fuera un electrodoméstico. Esto es una cosa que hablaremos en otro vídeo, de por qué no es bueno cargar con esta clase de cargadores. Y nada, esta es mi opinión. Creo que sí que se puede viajar, pero naturalmente una cosa es viajar con el coche eléctrico y otra cosa es tener el coche eléctrico para tu uso diario, y en muchos casos puede ser un problema el no encontrar un cargador en tu ruta, puesto que no siempre vas a estar dispuesto a hacer, por ejemplo, un 35 kilómetros para ir a un cargador. Me parece que eso es excesivo. Aunque en mi caso no lo veo un gran problema, pero me imagino que habrá gente que tendrá un problema, porque si cada 2 o 3 días tienes que hacer 35 kilómetros extra para hacer una carga, me parece una súper pérdida de tiempo, además del tiempo que estás en el cargador de 50 kilovatios, que puedes estar tranquilamente 1 hora y 12 minutos para hacer una carga al 100%. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, y ha sido un vídeo sin cortes. Si me ha quedado mal, a lo mejor después del día de mañana lo retiro. Nos vemos.